La máquina no se detuvo porque falló. No se detuvo porque el operador cometió un error, y ciertamente no se detuvo, porque el suelo resistió la perforación, como lo hace a veces el terreno implacable cuando los mineros se aventuran en territorio incierto. Se detuvo porque el especialista que estudiaba los datos entrantes de repente ordenó al operador que cortara todo de inmediato. Lo que apareció en el monitor no se parecía a nada que los involucrados hubieran esperado ver. No coincidía con el presupuesto de exploración, no se ajustaba al modelo geológico y contradecía completamente más de 40 años de conocimiento minero aceptado en torno a esa extensión de tierra olvidada. Los números que regresaban desde lo más profundo de la superficie apuntaban hacia algo casi imposible de comprender. Enterrada bajo capas que innumerables expertos ya habían examinado se encontraba una formación mineral con un valor estimado de 173 millones de dólares. Este no era un terreno que hubiera sido ignorado. Había sido inspeccionado, perforado, analizado, debatido y finalmente abandonado por geólogos experimentados y compañías mineras una y otra vez, cada uno de ellos más convencido que el anterior de que no quedaba nada que valiera la pena debajo de él. Sin embargo, la evidencia que brillaba en esa pantalla contaba una historia completamente diferente que desafiaba décadas de conclusiones seguras. Rick Ness se inclinó sobre el monitor sin decir una palabra. El silencio a su alrededor tenía un peso diferente al de la celebración, porque cada instinto en el que había confiado a lo largo de los años se encontró de repente cara a cara con una prueba innegable. Nadie en la sala se atrevió a anunciar el descubrimiento de inmediato. La estimación era demasiado extraordinaria, mucho más allá de las expectativas razonables, y todos temían creer en algo que podría desaparecer si se examinaba más detenidamente. Los datos fueron verificados una vez. Luego se volvió a verificar. Siguió una tercera revisión independiente, y todos los cálculos arrojaron la misma conclusión sorprendente. La cifra se negó a cambiar. 173 millones de dólares permanecieron sellados bajo tierra intactos e invisibles durante décadas. No, porque la naturaleza los hubiera escondido perfectamente, sino porque cada investigación anterior había estado formulando preguntas equivocadas en lugares equivocados, y basándose en métodos que simplemente no estaban diseñados para revelar lo que realmente existía. Esa es la historia que estamos a punto de descubrir de principio a fin. Cada decisión pasada por alto, cada encuesta fallida, cada anomalía descartada, cada nota olvidada enterrada en lo profundo de informes técnicos, que la mayoría de la gente nunca se molestó en terminar de leer, se convierte en parte del viaje. Cada pequeño momento que lentamente llevó a Rick Ness hacia un descubrimiento capaz de reescribir todo lo que los expertos creían sobre esta propiedad merece ser comprendido. Nada sucedió por accidente, y cada pieza de evidencia cumplió su papel. Si se une a nosotros. Por primera vez, este canal existe con un propósito. Miramos más allá de los titulares, más allá de los momentos dramáticos televisivos, y dentro de la evidencia real que a menudo pasa desapercibida. Si historias como esta te fascinan, tómate un momento para darle me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu forma de pensar sobre la exploración de oro moderna. Antes de que alguien pueda apreciar verdaderamente la importancia de un descubrimiento de 173 millones de dólares, primero debe comprender al hombre que lo hizo posible. La industria minera nunca consideró a Rick Ness como el candidato obvio para un avance de esta magnitud. De hecho, durante muchos años fue subestimado, cuestionado y en ocasiones desestimado por personas que juzgaban el éxito solo a través de credenciales, títulos o reputaciones refinadas. Sin embargo, ese malentendido se convirtió en una de las mayores ventajas que jamás tuvo. Rick no llegó a este descubrimiento porque una tarde la fortuna le sonrió. Su éxito se construyó a través de una cadena de experiencias difíciles que se remontan a más de 20 años, donde casi todas las lecciones
vinieron envueltas en fracasos en lugar de victorias. Cada error agudizó su juicio, cada decepción fortaleció sus instintos y cada revés lo preparó silenciosamente para el momento en que otros pasarían por alto lo que solo él reconocería. Ninguna de esas experiencias dolorosas parecía significativa en ese momento, pero juntas se convirtieron en la base de todo lo que siguió. Sus primeros años en la minería estuvieron definidos por un trabajo agotador, incertidumbre y frustración implacable. Invirtió tiempo, energía y dinero en reclamaciones que no produjeron casi nada. Apoyó programas de exploración que no lograron sus objetivos y tomó decisiones geológicas que resultaron incorrectas de maneras que acarrearon consecuencias financieras reales y dañaron la confianza que otros depositaban en él. Cada error cuesta algo valioso, ya sea dinero, reputación o un tiempo precioso que nunca podrá recuperarse. La mayoría de las personas que enfrentan ese patrón eventualmente eligen uno de dos caminos. Algunos abandonan por completo la minería y deciden que la industria exige más sacrificios de los que jamás recompensa. Otros permanecen pero se vuelven cada vez más cautelosos y abandonan el juicio independiente en favor de seguir opiniones establecidas y consensos aceptados. Dejan de confiar en sus propias observaciones y esperan a que empresas más grandes o expertos respetados decidan dónde existen oportunidades antes de tomar medidas ellos mismos. Rick Ness rechazó ambas opciones. Cada vez que algo fallaba volvía a la evidencia con mayor determinación que antes. En lugar de proteger su orgullo o inventar excusas convenientes, se obligó a comprender precisamente por qué el resultado había sido equivocado. Creía que cada error contenía información más valiosa que el éxito siempre que alguien estuviera dispuesto a estudiarlo honestamente en lugar de esconderse de él. Su investigación nunca terminó con explicaciones amplias o frases industriales cómodas como «La geología resultó más complicada de lo esperado». Rick rechazó conclusiones vagas porque no explicaban nada. Reabrió los registros de perforación, estudió informes de ensayos, comparó estudios geofísicos, examinó notas de campo y rastreó cada decisión técnica tomada antes de que la primera broca entrara en el suelo. Quería entender no solo lo que había sucedido, sino exactamente cómo se había llegado a cada conclusión. Finalmente se encontró haciendo una pregunta que sorprendentemente pocas personas en la exploración minera hacen con total honestidad. Dejó de preguntarse qué habían descubierto los programas anteriores, o incluso qué habían pasado por alto. En cambio, preguntó algo mucho más importante. ¿Qué fue fundamentalmente incapaz de detectar su método de exploración desde el principio? ¿Qué tipos de depósitos nunca podrían aparecer en sus resultados independientemente del cuidado con el que trabajaran, simplemente porque las técnicas que eligieron nunca fueron diseñadas para revelarlos? Esa única pregunta transformó la forma en que Rick veía cada informe de exploración que leyó después. Repetirlo a lo largo de años de proyectos difíciles le dio poco a poco algo que ningún curso universitario, seminario técnico o programa de formación empresarial podría ofrecerle jamás. Desarrolló una comprensión inusualmente detallada de la enorme brecha entre lo que la tecnología de exploración promete detectar y lo que puede identificar de manera realista en condiciones geológicas específicas, utilizando equipos específicos dentro de limitaciones financieras reales. Escondidos dentro de esa brecha, los descubrimientos por valor de cientos de millones de dólares pueden permanecer invisibles durante generaciones. En ese momento, Rick no tenía idea de que este conocimiento eventualmente lo guiaría hacia un descubrimiento valorado en 173 millones de dólares. Simplemente estaba acumulando experiencia un fracaso tras otro, sin darse cuenta de que cada revés estaba construyendo silenciosamente las herramientas mentales exactas necesarias para reconocer una oportunidad que todos los demás pasarían por alto. Más tarde, mirando hacia atrás, resultó obvio que ninguna de esas decepciones había sido en vano. Cada uno de ellos lo había estado preparando para este momento extraordinario. Cuando le llegó por primera vez la noticia de esta formación inusual,
Rick había pasado más de 2 décadas refinando ese instinto. Años de haber demostrado que estaba equivocado no habían destruido su confianza. En cambio, le habían dado algo que muchos profesionales muy respetados nunca desarrollan del todo: una sana sospecha ante las conclusiones. Ni el escepticismo ciego, ni el desacuerdo automático, y ciertamente no el hábito de rechazar la opinión de los expertos simplemente para parecer diferente. Más bien aprendió a examinar la certeza aceptada con tranquila paciencia y genuina curiosidad. Cada vez que la industria minera acordaba con confianza una conclusión, Rick se había entrenado para hacer una pausa antes de aceptarla. Haría una pregunta sencilla pero profundamente reveladora. ¿Qué suposiciones deben existir dentro de la metodología de exploración para que esta conclusión sea incorrecta? Hizo esa pregunta sin ego, sin ira, y sin ningún deseo de demostrar que los demás estaban equivocados. Lo preguntó porque la experiencia le había demostrado repetidamente que toda conclusión científica se basa en limitaciones que merecen un examen cuidadoso. Cuando finalmente aplicó esa pregunta a la historia de esta formación, en particular, la respuesta lo sorprendió. Casi todos los supuestos importantes que respaldaban décadas de exploración parecieron repentinamente cuestionables. Esa comprensión no lo convenció de que los expertos habían sido descuidados o incompetentes. En cambio, lo convenció de que todos habían estado buscando a través del mismo lente estrecho, utilizando métodos moldeados por expectativas idénticas. Si esas expectativas eran erróneas, entonces cada conclusión construida sobre ellas merecía otra mirada. Rick no discutió el consenso. Volvió a la evidencia. Uno por uno recopiló todos los informes de exploración producidos durante 4 décadas. Ignoró resúmenes simplificados y conclusiones ejecutivas pulidas, prefiriendo leer cada registro de perforación, cada ensayo de laboratorio, cada interpretación geofísica, cada observación de campo y cada apéndice pasado por alto. Abordó esos documentos como un detective estudia un caso sin resolver, creyendo que en algún lugar dentro de los detalles más pequeños se encuentra la respuesta que todos los demás habían pasado por alto sin saberlo. La propiedad había acumulado una enorme historia antes de que llegara Rick. 4 programas de exploración separados, repartidos a lo largo de 4 décadas, habían contribuido a una colección cada vez más densa de informes técnicos. Cada proyecto empleó profesionales calificados, equipos confiables, presupuestos realistas y métodos de exploración considerados altamente competentes para sus respectivos períodos de tiempo. Cada equipo completó su trabajo con confianza, creyendo que la evidencia justificaba sus conclusiones. A pesar de sus diferencias en tecnología y personal, todos los programas llegaron casi exactamente al mismo juicio final. El terreno contenía mineralización, pero no lo suficiente como para justificar un desarrollo a gran escala. El oro parecía disperso, inconsistente y demasiado débilmente concentrado para sustentar una minería rentable. Después de años de repetidas decepciones, esa conclusión se transformó gradualmente de una opinión profesional a un hecho aceptado, desanimando a casi todos a mirar más profundamente. Sin embargo, escondida, debajo de esos informes casi idénticos, había una verdad pasada por alto que esperaba a alguien dispuesto a cuestionar no los datos en sí, sino las suposiciones que guiaban su interpretación. Rick Ness se convirtió en esa persona. En lugar de aceptar 40 años de certeza acumulada silenciosamente, siguió la evidencia donde quiera que la llevara, incluso cuando apuntaba a conclusiones que nadie más creía posibles. Esa decisión dejaría finalmente al descubierto un descubrimiento valorado en $173 millones y demostraría que a veces los mayores tesoros permanecen escondidos no solo bajo la tierra, sino bajo la certeza incuestionable de la creencia humana. No es suficiente para justificar el capital necesario para desarrollarlo. 4 programas, 4 variaciones de la misma respuesta. 4 conjuntos de datos que apuntan hacia la misma conclusión, profesionalmente defendible, institucionalmente cómoda y económicamente sensata. Alejarse.
Y esto es lo que pasa con esa conclusión. No fue inventado. No fue el resultado de incompetencia, negligencia o engaño deliberado. Las personas que dirigían esos programas eran profesionales. Los datos que recogieron eran reales. El análisis que realizaron fue técnicamente sólido según los estándares de la metodología que estaban utilizando. La conclusión fue errónea, pero estuvo mal de la manera más peligrosa posible. Estaba mal por una razón: los datos que habían recopilado eran completamente incapaces de revelar. Rick entendió esto durante la primera semana de leer los archivos, no porque fuera más inteligente que los geólogos que habían dirigido esos programas, porque estaba haciendo una pregunta diferente a la que le habían hecho. Habían estado preguntando: ¿hay algún depósito mineral comercial en esta formación? Rick estaba preguntando algo ligeramente pero críticamente diferente. ¿Qué tipo de depósito sería invisible para los métodos utilizados por estos programas? El primer programa se había centrado en profundidades moderadas, con perforación rotativa estándar y metodología de ensayo convencional. Estándar para la época. Apropiado para el modelo geológico con el que estaban trabajando. Pero Rick notó que ese modelo había sido heredado casi sin examen de un estudio geológico regional realizado 15 años antes de que se implementara el primer programa. Un estudio que había mapeado la geología de la superficie y las estructuras subterráneas poco profundas, y lo había hecho de manera competente. Pero un estudio que no tenía capacidad alguna para resolver la geología estructural profunda por debajo de aproximadamente 400 metros. Todos los programas que siguieron habían heredado ese mismo modelo. Cada uno revisó los datos del programa anterior, confirmó que los resultados eran consistentes con la interpretación geológica existente y diseñó su propio programa en consecuencia. Al hacerlo, cada uno había reforzado un modelo, lo había hecho un poco más creíble, un poco más arraigado, un poco más resistente al desafío. En el cuarto programa, el modelo geológico no era una hipótesis de trabajo, era una institución. Y en las instituciones, según la experiencia de Rick, es donde los supuestos erróneos más caros van a convertirse en permanentes. Pero fueron los datos del tercer programa los que lo abrieron. Enterrada profundamente en los datos sin procesar del estudio geofísico, del tercer programa no. En el resumen no. En las conclusiones no. En nada que los equipos posteriores hubieran revisado rutinariamente, sino en los datos sin procesar en una nota a pie de página. En las notas metodológicas había una entrada de registro del geofísico principal. Lectura anómala. Referencia de cuadrículas 7 oco. Profundidad de aproximadamente 600 metros. Señal inconsistente con los datos circundantes. Posible interferencia del instrumento. No incorporado a la interpretación final. 7 palabras que no llegaron a la conclusión. No incorporado a la interpretación final. Rick leyó esas 7 palabras y sintió que algo cambiaba. Porque sabía, gracias a sus años de aprender a hacer la pregunta correcta, exactamente lo que significaban realmente esas 7 palabras. No quisieron decir que la anomalía fuera ruido del instrumento. Querían decir que la anomalía no se ajustaba al modelo. Y, cuando una anomalía no se ajusta al modelo, el instinto en geología profesional es casi siempre el mismo. La anomalía es el problema. ¿El modelo está bien? Rick puso esa lógica exactamente patas arriba. Si la anomalía es real y el modelo no puede acomodarla, entonces el modelo es un problema. Y si el modelo es un problema, entonces todo lo construido sobre ese modelo, 4 programas de perforación, muestreo, análisis y conclusión, es una respuesta a una pregunta que nunca se planteó del todo correctamente. Comparó la referencia de cuadrícula anómala con todos los demás conjuntos de datos del archivo. Estudios magnéticos, lecturas de gravedad, mapas de geología estructural de la región circundante, historia tectónica, mapeo de fallas, y lentamente durante 3 días de trabajo concentrado y sistemático, comenzó a surgir una imagen diferente a partir de los mismos datos que 4 programas habían llegado a la conclusión colectiva de que no les decían nada útil. No es una imagen de mineralización marginal
y distribuida difusamente a una profundidad moderada. Una imagen de algo concentrado orientado verticalmente y sentado a una profundidad que cada programa anterior había diseñado su metodología para no llegar a alcanzar. La formación no había sido explorada. Xiu había explorado la cima de la formación, la parte de la formación que lo tenía todo. La profunda trampa estructural creada por la intersección de dos sistemas de fallas que nadie había pensado conectar entre sí nunca había sido tocada por un solo taladro. No porque fuera inaccesible, porque la modelo dijo que no valía la pena alcanzarlo. Rick cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. El simulacro, los datos, el descubrimiento. Rick Ness no tenía dinero institucional detrás de él cuando hizo su movimiento en la formación. Es importante entender esto porque dio forma a cada decisión que tomó desde el momento en que levantó el teléfono hasta el momento en que llegaron los resultados del ensayo del tercer pozo de perforación. Operar sin respaldo institucional significa operar sin margen de error. Significa que cada dólar gastado tiene que ser el dólar correcto. Cada decisión tiene que ser defendible no solo intelectualmente, sino también financieramente. No puedes ejecutar un programa especulativo para probar una hipótesis especulativa cuando el capital con el que estás trabajando es una combinación de tu propio dinero, la confianza de tus inversores y tu reputación profesional. Tienes un tiro limpio. Haz que cuente. Rick hizo que valiera la pena. Su primer paso fue un estudio geofísico. No es la metodología estándar, no el equipo y el enfoque que habían utilizado los programas anteriores, porque los programas anteriores habían utilizado equipos que no estaban diseñados para resolver estructuras por debajo de los 400 metros con el tipo de precisión que requería el objetivo profundo. Necesitaba tecnología de imágenes electromagnéticas de penetración profunda, un método de estudio significativamente más avanzado y mucho más caro que se había vuelto comercialmente viable solo en los años transcurridos, desde que el último programa abandonó la formación. Encontró un equipo de inspección con el equipo adecuado. Negoció un contrato que se ajustaba a su presupuesto sin comprometer la calidad de los datos que necesitaba. Les dio las referencias de la cuadrícula centradas en la anomalía de la nota al pie del tercer programa, y les dijo que necesitaba imágenes limpias y de alta resolución a al menos 700 metros de profundidad. La encuesta duró 11 días. El día 7, Rick recibió una llamada del topógrafo principal. No es un mensaje, una llamada. En este negocio existe una diferencia entre un mensaje y una llamada, y Rick supo inmediatamente por el hecho de que se trataba de una llamada que los datos no eran rutinarios. El topógrafo describió lo que mostraban las imágenes en el lenguaje cuidadoso y técnicamente preciso de un profesional que ha aprendido a tener mucho cuidado a la hora de generar entusiasmo antes de completar una interpretación. Dijo que había una estructura subsuperficial significativa en la profundidad que no correspondía a nada en el modelo geológico existente. Dijo que las características de la señal eran consistentes con un cuerpo de sulfuro concentrado. Dijo que la geometría parecía estar muy inclinada orientada verticalmente, lo que explicaría por qué todos los programas de perforación horizontal anteriores la habían omitido por completo o solo habían recortado su expresión periférica más difusa. Dijo que tendría lista una interpretación preliminar en 4 días. Rick estaba en un avión a la mañana siguiente. Pasó 3 días en la oficina de campo del equipo de investigación, sentado con los datos de imágenes, sin procesar, trabajando en la interpretación estructural, con el topógrafo principal y un geólogo estructural que había traído específicamente para modelar la geometría de la intersección de la falla. La imagen que surgió de esos 3 días fue más coherente y más significativa de lo que incluso el modelo geológico revisado de Rick había sugerido. No había una, sino 2 trampas estructurales formadas por la intersección de la falla, apiladas verticalmente separadas por aproximadamente 80 metros de roca. Huésped competente, cada una de las cuales era un punto de concentración potencial para los fluidos mineralizantes que se movían a través del sistema.
Las trampas superiores se encontraban a aproximadamente 520 metros de profundidad. Las trampas inferiores se encontraban a aproximadamente 620 metros. Ambos estaban debajo del agujero más profundo que cualquier programa anterior había perforado jamás en la formación. Ambos, si las imágenes se interpretaron correctamente, se encontraban dentro de una zona de intensa alteración de sulfuro, que los datos electromagnéticos estaban resolviendo con notable consistencia en toda la cuadrícula del estudio. Rick diseñó un programa de perforación de 3 pozos, trampa superior, trampa inferior y un orificio de salida de 150 metros a lo largo del rumbo para probar si la estructura se extendía lateralmente. Costo total del programa dentro de su presupuesto con una pequeña reserva para contingencias que esperaba no necesitar, contrató una empresa de perforación. Permitió el programa a través del proceso regulatorio pertinente. Esperó. El primer agujero entró limpio, golpeó la trampa estructural superior a 514 metros, 6 metros menos profundo de lo que el modelo había predicho, lo que en términos de geología direccional es esencialmente exactamente correcto. El núcleo surgió mostrando una intensa mineralización de sulfuro, a través de una intersección de 38 metros. Los perforadores lo registraron, lo embolsaron y lo enviaron al laboratorio de análisis. El segundo agujero apuntaba a la trampa inferior. Golpeó la mineralización a 608 metros. El cruce tenía 52 metros. El contenido de sulfuro, incluso según los registros de campo preliminares, era visualmente más intenso que el del primer pozo. El núcleo fue al laboratorio. El tercer pozo. El de salida alcanzó la mineralización a 511 metros, confirmando la continuidad lateral, intersección de 41 metros. También enviado al laboratorio. Rick esperó 3 semanas para recibir los resultados del análisis. Ha calificado esas 3 semanas en entrevistas posteriores como el período más largo y al mismo tiempo más esclarecedor de su vida profesional, porque en ese momento sabía estructuralmente que el depósito era real. El núcleo de perforación estaba frente a él. La mineralización era visible. El modelo geológico había sido confirmado por 3 intersecciones separadas a las profundidades previstas. La única pregunta que quedaba era la nota, y la nota lo era todo. Los resultados del análisis llegaron en el martes por la mañana. Rick estaba en la oficina a las 5:00 m. Los resultados del laboratorio llegaron electrónicamente a las 7:43. Los leyó 2 veces. Luego llamó a su geólogo estructural. Luego llamó a su topógrafo principal. Luego llamó a la empresa de estimación de recursos que ya había contratado anticipándose a necesitarlos. Las calificaciones no fueron marginales. No eran el tipo de cifras que requieren modelos económicos cuidadosos y supuestos favorables sobre los precios de las materias primas para generar un proyecto viable. Fueron excepcionales. En los 3 pozos en las 3 intersecciones mineralizadas, las leyes de oro y cobre estuvieron consistentemente en el rango que coloca a un depósito en el nivel superior de recursos minerales, no desarrollados en la región, no ligeramente por encima del umbral económico, sino sustancialmente por encima de él. La estimación de recursos tomó 7 semanas. Fue conservador como exige la normativa que sean las estimaciones de recursos independientes. Utilizó únicamente los datos de los 3 pozos de perforación, el estudio geofísico y los datos históricos reinterpretados a través del nuevo modelo estructural. Aplicó una metodología de estimación estándar sin suposiciones optimistas sobre la continuidad de las calificaciones o la extrapolación geométrica más allá de lo que los datos respaldaban directamente. La cifra que produjo fue de $173 millones. La sala estuvo en silencio durante un largo rato después de que el estimador principal terminó de presentar los resultados. Entonces alguien se rió, ¿no? Porque fuera gracioso, porque era eso, o lloró porque estaba sentado en una habitación mirando un número que representaba 40 años de suposiciones erróneas para programas de esfuerzo mal dirigido y una sola nota a pie de página en un apéndice de datos sin procesar que todos los demás habían leído y descartado,
y que un hombre había leído y comprendido. 173 millones de dólares. Ya ahí, ya esperando. Lo que esto significa para ti. Alejémonos ahora de los números, no, porque los números no sean importantes. Ellos son. 173 millones de dólares. Es un descubrimiento transformador, desde cualquier punto de vista, para Rick Ness, para sus inversores, para la región, para la comprensión de la industria de esa formación geológica en particular. Pero si esta historia acaba en un número, hemos cometido el mismo error que cometieron los 4 programas anteriores. Nos detuvimos en la superficie y la llamamos el cuadro completo. El verdadero descubrimiento de esta historia no es subterráneo, es metodológico. Se trata de la brecha entre lo que concluimos y lo que realmente hemos demostrado. Y esa brecha existe en todos los campos, todas las industrias, todas las disciplinas donde las personas recopilan evidencia, construyen modelos, llegan a conclusiones y luego transmiten esas conclusiones a las personas que las siguen, como si la conclusión y la evidencia fueran la misma cosa. Nunca son lo mismo. La evidencia es lo que muestran los datos. La conclusión es para lo que se diseñó la metodología interpretada a través del modelo que el equipo trajo consigo antes de recopilar el primer punto de datos. Y la distancia entre esas dos cosas es donde cada descubrimiento de 173 millones de dólares en la historia ha estado sentado esperando a la persona dispuesta a regresar y medirlo honestamente. Piense en su industria. Pensemos en las cuestiones que el consenso dice que están resueltas los mercados, que la sabiduría convencional dice que están saturados los problemas que equipos serios creíbles y bien financiados ya han intentado resolver y concluyeron que no pueden resolverse, al menos no en la forma en que se intenta. Piense en la metodología que utilizaron esos equipos. Piensen para qué fueron diseñadas esas metodologías. Pensemos en lo que estructuralmente eran incapaces de ver, no por incompetencia, sino porque cada metodología tiene un horizonte de diseño, una profundidad más allá de la cual sus instrumentos no alcanzan un tipo de estructura, a la que sus modelos no se adaptan un tipo de señal que su marco clasificará como ruido en lugar de datos. Eso no es un fracaso de las personas que utilizan la metodología, es una propiedad de la metodología misma. Cada herramienta tiene límites, todo modelo tiene límites, cada marco, por sofisticado que sea, se creó para encontrar ciertas cosas, y al estar construido para encontrar ciertas cosas al mismo tiempo, fue construido para pasar por alto otras. La pregunta que hizo Rick Ness, la pregunta que generó 173 millones de dólares, no fue complicada. No era una cuestión que requiriera genio o recursos extraordinarios o acceso a información a la que otras personas no hubieran podido acceder. Era que era incapaz de ver la metodología anterior. Eso o es todo. Esa es toda la cuestión. Palabra completa con un signo de interrogación. ¿Qué era incapaz de ver Yelte el corolario? Si cambio una metodología, si profundizo, si reinterpreto los datos existentes a través de un modelo estructural diferente, si tomo la anomalía de que todos los demás descartan el ruido y la trato como una señal hasta que tenga una razón específica basada en evidencia para clasificarlo de otra manera. ¿Qué encuentro puedes hacer esa pregunta en tu campo mañana por la mañana? Puede volver a los datos que todos en su industria ya han acordado que cuentan una historia particular y preguntar si la metodología utilizada para recopilar esos datos fue capaz de contar una historia diferente. Se pueden encontrar las notas a pie de página, las anomalías, los puntos de datos que no se ajustaban al modelo predominante y que por lo tanto fueron silenciosamente dejados de lado en lugar de incorporados a la interpretación. Cabe preguntarse qué tendría que ser cierto para que la conclusión consensuada sea errónea. No porque un consenso siempre sea incorrecto. Muchas veces no lo es. La mayoría de las veces al terreno se le cede lo que tiene para dar. La mayoría de las veces el mercado está realmente saturado. La mayoría de las veces el problema realmente no puede resolverse de la manera que se intenta. Pero la mayor parte del tiempo no es todo el tiempo. La diferencia entre la mayor parte del tiempo y todo el tiempo no es aleatoria.
no está distribuido uniformemente. Las brechas, los lugares donde el consenso se equivoca en formas que la propia metodología del consenso no puede detectar, se agrupan en torno a condiciones específicas. Se agrupan en lugares donde un modelo único ha sido heredado sin ser examinado por múltiples generaciones de profesionales, donde los supuestos originales nunca han sido sometidos a pruebas de tensión contra toda la gama de datos disponibles, donde una anomalía fue descartada como ruido, porque no encajaba en el marco, y no porque había evidencia positiva de su insignificancia, donde el historial de fracasos es lo suficientemente largo como para disuadir la inversión, pero no lo suficientemente largo ni lo suficientemente específico como para constituir una prueba real. Si encuentras esas condiciones en tu campo, has encontrado la formación. El siguiente paso es el paso de Rick. Regresa a los datos sin procesar, no, a las conclusiones, no, a los resúmenes, no, al consenso de la industria, construido sobre esas conclusiones y resúmenes a los datos sin procesar reales, a los registros de perforación equivalentes en su campo a las anomalías, que fueron anotadas y olvidadas, a las suposiciones originales que todos los que vinieron después heredaron sin examen. Léalos como un detective, lee un expediente de un caso sin resolver, sin buscar la confirmación de lo que ya cree, sino lo que la investigación original fue estructuralmente incapaz de encontrar. Luego construye tu modelo geológico desde cero. Diseñe su metodología para alcanzar la profundidad que la metodología anterior no alcanzó. Entra con la precisión específica disciplinada y financieramente limitada de alguien que entiende que tiene un tiro limpio y que necesita aprovecharlo y permanecer en la sala. Esa es la parte de esta historia que se pierde cuando la gente la cuenta rápidamente. Rick Ness permaneció con la anomalía durante 3 días antes de cometerlo. No celebró cuando lo vio. Lo interrogó. Lo cruzó. Lo probó a presión con todos los demás conjuntos de datos disponibles para él. Construyó el caso desde cero con el rigor paciente de alguien que se ha equivocado costosamente antes y no tiene intención de volver a equivocarse costosamente. Esa paciencia no es un rasgo de personalidad. Es una disciplina y está al alcance de toda persona que desee practicarla. 173 millones de dólares estuvieron en ese terreno durante 40 años. No estaba escondido. No era inaccesible. No estaba protegido por ninguna fuerza más misteriosa o más poderosa que una única suposición errónea, heredada y reforzada a lo largo de 4 programas en 4 décadas, que decía a cada equipo dónde mirar y por tanto a cada equipo dónde no mirar. Rick Ness cambió su mirada. El suelo lo recompensó con un número que silenció una habitación entera. Tu formación está ahí fuera. Su anomalía ha sido registrada. Su nota a pie de página ha sido escrita por alguien que no sabía lo que estaba mirando. Quienes clasificaron una señal como ruido porque en su modelo no tenía lugar para ella. Quien llegó a la conclusión de que su metodología fue diseñada para alcanzar y archivar los datos sin procesar en un informe que ha estado en un estante, en una base de datos o en una carpeta de archivo en algún lugar durante años. La cuestión no es si existe. La pregunta es si eres tú la persona que regresa y lee una nota a pie de página. Nos vemos la próxima semana.